Onda Pesquera, la radio de la mar. Con Jesús Ferreiro. Aquí, en Radio España. Están ustedes a bordo de Onda Pesquera, la radio de la mar. Transmitimos a través de Radio España y desde la cabina Marconi de este buque informativo que aquí comienza su singladura de hoy. Bienvenidos a bordo. Bienvenidos a bordo de la radio de la mar. Onda Pesquera. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte en nuestra singladura, en este diario viaje, comunicando vida, llenando ausencias, quiere acercarte a quien en la distancia te siente tanto esperando estar. De frente, Onda Pesquera. Existen tres clases de hombres: los que viven, los que mueren y los que están en la mar. Contra viento y marea, sin miedo al temporal, navegamos unidos, la gran familia de la mar. Desde la ciudad de Santander y a través de Radio España, estamos transmitiendo para los 7 mares y los 5 continentes Onda Pesquera, la radio de la mar. Nuestro barco es la radio, navegamos unidos, la gran familia de la mar. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Buenos días nos de Dios y nuestra santa patrona, la Virgen del Carmen. Bienvenidos a bordo de Onda Pesquera, la radio de la mar. Este es nuestro programa número ya 6314, el 80 de esta nueva temporada aquí en Radio España, la primera emisora de la radio española. Fue allá el 10 de noviembre del lejano 1924, justo a las 6:30 de la tarde, cuando esta emisora, Radio España, la emisora decana de la radio, se inauguró oficialmente en la calle Rodrigo San Pedro número 7, allí en Los Madriles. Esta singladura corresponde a hoy, lunes, día 14 de octubre del año 2024, festividad de San Calisto. Saludos muy especiales para toda nuestra buena gente de la mar, para todos los que, ahora mismo, y a bordo de vuestros barcos pesqueros, mercantes, de recreo y, naturalmente, de la Armada Española, nos estáis escuchando a miles de kilómetros de vuestros seres queridos, con el único fin de estar a vuestro lado y para que nos podáis escuchar desde cualquier punto de los 7 mares o desde cualquier lugar de los 5 continentes. Estamos transmitiendo a través de Radio España y a través, naturalmente, de sus plataformas internacionales Seno FM, Google, Podcast, Spotify, Amazon y también, naturalmente, a través de radioespaña.es, la primera emisora de la radio española, que este año, como bien sabéis, cumple 100 años de vida desde su inauguración, allá en el año 1924. Podéis escucharnos las veces que queráis y a la hora que mejor os venga. Estamos preparados para iniciar la singladura de hoy, la número 6314 de Onda Pesquera, la radio de la mar. Nos van a ayudar a hacer posible esta singladura Abdullah Arabi, alto representante del Frente Polisario, Javier Garat, Enrique López Veiga, José Ignacio Alguero, Lara Graña, el capitán de navío Eduardo Bernal, Begoña Merino, Pipo Prendes, Jorge Álvarez y quien os habla encantado, como cada día, Jesús Ferreiro.
Entre todos vamos a intentar realizar un excelente programa de radio, sobre todo para explicaros qué es lo más importante que está pasando en el mundo de la mar. Esto es Onda Pesquera. Esto es la radio de la mar. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte. Aquí estamos en Onda Pesquera, la radio de la mar, en esta singladura número 6314 que corresponde a hoy lunes 14 de octubre del 2024. Ya sabéis todos, pues, el revuelo que se ha levantado con esa decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha anulado el acuerdo de pesca entre el Reino de Marruecos y la Unión Europea. Un acuerdo que afecta muy directamente a la pesca española. Y vamos a tener el honor de hablar con un alto representante del Frente Polisario, que es en realidad el propietario, entre comillas, de esas aguas que tanto gustan a Marruecos y que según esta sentencia se atribuía a su propiedad ilegalmente. Y vamos a hablar con el Frente Polisario, con el que yo hace muchísimos años tuve mucha relación, incluso estuve en sus campamentos en Argelia, en Tinduf, y tuve mucha relación con ellos y siempre creo que hemos apoyado su justa causa en la lucha por lo que eran sus aguas. Abdullah Arabi, buenos días. Hola, buenos días, Jesús. Un abrazo, muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué piensa ahora mismo el Frente Polisario después de esta importante sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Bueno, en primer lugar, yo creo que lo que viene a la mente de un saharaui, justo retomando lo que acabas de decir de las personas que habéis estado con nosotros en los primeros años en esta resistencia, pues esta es una victoria de esa lucha de resistencia del pueblo saharaui, aguantar 48 años, de los cuales 13 en una batalla ilegal para intentar denunciar el saqueo ilegal de nuestros recursos naturales por parte de Marruecos para negociar con países influyentes como los Estados miembros de la Unión Europea de una manera ilegal, pues realmente ha sido una victoria en ese sentido de la resistencia y lucha del pueblo saharaui y, como no, también de la justicia, y sobre todo para nosotros lo más importante es que pone en entredicho decisiones que se han tomado tanto por el presidente actual del gobierno de España como de Francia y de la proclamación de Trump intentando reconocer una supuesta autonomía para Marruecos dentro del Sáhara Occidental, dentro de Marruecos. Y esto es lo que nosotros celebramos. Entonces, más allá del alcance, evidentemente, de económico, comercial y sobre todo que no se puede hacer nada que afecte a los recursos naturales del Sáhara Occidental sin el consentimiento de su verdadero dueño, que es el pueblo saharaui, expresado a través de su único y legítimo representante, que es el Frente Polisario. ¿Y tú no crees que han tardado demasiado tiempo en reconocer esta evidencia? Yo es que siempre lo vi como una cosa anormal. ¿Por qué Marruecos se cree el dueño de estas aguas? Pero a santo de qué viene esto. Y yo creo que han tardado demasiado en dictar esta sentencia, ¿o no? Demasiado, y también está tardando las Naciones Unidas para completar un proceso de descolonización desde hace 48 años. Supongo que Marruecos, en ese afán de absorber ilegalmente el territorio ocupado del Sáhara Occidental y los países europeos, pensando en que si alargar el conflicto, eso podía mermar la capacidad de resistencia del pueblo saharaui, pues creo que nosotros lo vemos en ese sentido, que a pesar del tiempo, a pesar de la larga espera, a pesar de todo, al final la justicia termina imponiéndose y ese es el camino que guía al pueblo saharaui. Nosotros sabemos que nos va a tocar luchar, resistir y aguantar para que no nos impongan nada contrario al derecho internacional, y esta es una victoria, desde luego, de esa resistencia y del derecho internacional por encima de las personas, estados, gobernantes que intentan imponer lo contrario a la legalidad internacional. Abdullah, ¿ahora dónde vive el pueblo saharaui?
El pueblo saharaui, como consecuencia del abandono de España como Estado, porque hay que recordar que España sigue siendo la potencia administradora y por lo tanto tiene una responsabilidad y unas obligaciones con respecto a lo que pasa en el Sáhara Occidental y al pueblo saharaui. Lejos de asumir esa responsabilidad, hemos visto que año tras año acceden a un chantaje permanente por parte de Marruecos, utilizando los recursos naturales del Sáhara Occidental para condicionar posicionamientos, utilizando la inmigración para cambiar posturas, silenciar cualquier pronunciamiento afín a la cuestión saharaui, utilizando la cooperación en materia de la lucha antiterrorista y, por lo tanto, este gobierno actual ha accedido a ese chantaje mediante la carta famosa que ha enviado el actual presidente de gobierno al rey de Marruecos, intentando reconocerle que la autonomía es la mejor solución para el Sáhara Occidental. Por lo tanto, nosotros nos encontramos como consecuencia de este drama, una parte viviendo en unos campamentos de refugiados en el desierto de Argelia, en la zona argelina de Tinduf, que vive a expensas de la ayuda humanitaria, teniendo en cuenta que nuestros recursos naturales lo está saqueando Marruecos y se está beneficiando de ellos. Hay una parte de nuestro pueblo que vive en unos campamentos de refugiados a expensas de la ayuda internacional. Y la otra parte, que no ha podido salir antes de que se consumara la ocupación, se encuentra también desde hace 48 años viviendo bajo la ocupación, sufriendo todo tipo de violaciones atroces de los derechos humanos, con el silencio de la comunidad internacional y la ausencia absoluta de los medios de comunicación y observadores internacionales en el territorio ocupado por Marruecos. Y en Dakhla y en sus proximidades, ¿hay gente vuestra todavía? ¿O no? Sí, en las ciudades ocupadas del Aaiún, Dakhla, Asmara, Bojador, sí que hay gente nuestra, pero también está asfixiada esa con la presencia de colonos marroquíes. O sea que Marruecos intenta modificar la demografía del territorio, intenta inundar eso con la presencia de colonos para silenciar, arrinconar, marginar a la población autóctona saharaui en los territorios ocupados. Pero aún así todavía se manifiestan, se levantan rechazando esa ocupación, y son las famosas activistas y los activistas que conocemos hoy en día, el caso de Amineto, de Sultana, de Mahfouda, sobre todo las mujeres saharauis que están empeñadas en hacer frente a esa ocupación, y los activistas son los que tenemos ahora mismo en pie de guerra en los territorios ocupados, luchando contra esa ocupación, y también hacia esas personas tenemos este recuerdo con respecto a estas sentencias que acaban de salir en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es producto de esa lucha y resistencia de todo el pueblo saharaui, así como también en la diáspora. No hay que olvidar que tenemos una parte enorme de nuestro pueblo que está en la diáspora, que es doblemente exiliada en los campamentos y ahora está exiliada en países europeos, pero particularmente en España. Abdullah, ¿qué tienen que hacer ahora los pesqueros españoles? ¿Cómo está la situación? Pues tienen que dirigirse al gobierno de España y pedirle que les garantice seguir beneficiándose de los recursos naturales del Sáhara Occidental y que les crea un clima de seguridad legal, y eso solo es posible después de las sentencias mediante un camino, que es sentarse a negociar con el Frente Polisario en nombre del pueblo saharaui para que se sigan beneficiando de esos recursos naturales. Nosotros no nos oponemos a eso, siempre hemos expresado nuestra total predisposición, pero es verdad que eso está en manos de los estados, y lejos de intentar agradar a Marruecos, de intentar insinuar que quieren seguir negociando con Marruecos a espaldas de las sentencias de las instancias jurídicas europeas, yo creo que lo que tienen que hacer es convencer al Estado español para que se siente con el verdadero dueño de esos recursos, que está siempre predispuesto a facilitar las cosas si realmente se quieren hacer en el marco del derecho internacional. Efectivamente. Bueno, pues aunque ha llegado tarde, hay muchísimas personas que nos alegramos de esta sentencia, porque además se hace justicia, y lo importante aquí es hacer justicia. Unas aguas que han sido siempre del pueblo saharaui, siempre del Frente Polisario defendidas, que ha costado también mucha sangre
en la defensa de esas aguas y de esos territorios. Y bueno, aunque llega tarde, llega, y espero que Abdullah os portéis bien con los pescadores españoles para que sigan faenando en esas aguas tan productivas y que llevan tantos años trabajando allí, que las conocen palmo a palmo. Y ojalá muy pronto se normalice todo y el Frente Polisario sea el que administre, porque es su obligación de administrar, además de sus territorios, esas aguas que ya no son marroquíes, que nunca han sido de Marruecos y siempre han sido del pueblo saharaui, y que ahora legalmente y según la justicia de la Unión Europea vuelven a su auténtico propietario. Abdullah Arabi, muchísimas gracias por estar en estos micrófonos que desde hace tantos años están a vuestro lado. Gracias, Abdullah, y seguiremos hablando, porque tendremos que seguir hablando. Muchísimas gracias, querido amigo Jesús, y un placer. Y para los pescadores españoles y particularmente los gallegos, que sepan que estamos a su disposición para facilitar las cosas, pero siempre tiene que ser en el marco del derecho internacional, y eso el Estado español tiene la responsabilidad de ayudar a los pescadores que sigan beneficiándose de esos recursos en el marco de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Qué bien. Hasta nuestra próxima conexión. Un abrazo muy fuerte. Igualmente, un abrazo. Estás escuchando Onda Pesquera, aquí, en Radio España. Continuamos en Onda Pesquera, la radio de la mar, y continuamos con el tema de la semana, con el tema que por lo menos a mí me preocupa, porque es un tema que no está claro. Es un tema entre dos gobiernos que no tienen nada que ver con Europa y mucho menos con los españoles, pero claro que afecta directamente, porque estamos hablando de unas aguas donde desde hace muchísimos años pescan nuestros barcos, y entonces nos afecta que no se entiendan las dos partes, pero eso vamos aclararlo con la persona. Yo siempre digo que es un alto representante del sector pesquero español en el mundo. Estoy hablando de Javier Garat. Javier, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Te ha quitado el sueño, te ha dado satisfacción si has leído la sentencia del Tribunal Europeo? ¿O ya lo esperabas? Bueno, era algo que claramente podía ocurrir, pero siempre hay que esperar a que se produzca la sentencia para saber el resultado final. Pero a mí lo que me preocupa realmente son las consecuencias que puede tener para nuestros pescadores. Al final, a mí me toca, y a CEPESCA le toca, defender los intereses de los empresarios, de los armadores, y el buscar las mejores soluciones y las mejores posibilidades de pesca para ellos. ¿Y por qué digo que me preocupan las consecuencias? Porque nunca hemos querido entrar queriendo en el fondo del asunto. Hay una disputa por esas aguas y por esas tierras desde hace ya muchísimos años, que está en Naciones Unidas, y nosotros nunca nos hemos mostrado partidarios de ninguna de las partes. Nosotros lo que hemos querido es poder realizar nuestra actividad conforme a las normas que en cada momento se han aprobado. En este caso era un acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos, donde ambas partes consideraban que era un acuerdo que respetaba el derecho internacional y que permitía que pudiéramos acceder a esas aguas. Ahora, con esta sentencia que anula el acuerdo, lo que el Tribunal de Justicia dice es que no se ha consultado adecuadamente a los representantes de parte del pueblo saharaui, al Polisario, y que por lo tanto no se puede considerar adecuado, con independencia de lo que ocurra algún día, si es que ocurre, en Naciones Unidas. Ahora mismo, según la doctrina Correll, estamos ante un territorio no autónomo administrado de facto por Marruecos, y en base a eso, entiendo yo, por lo que la Unión Europea firmó ese acuerdo con Marruecos. Y la sentencia, insisto, lo que dice es que debería haberse consultado adecuadamente al Polisario en particular, y que como no se hizo adecuadamente, según la sentencia, pues que el acuerdo es nulo. Por eso digo que a nosotros, lo que nos preocupa son las consecuencias. ¿Y por qué? Porque en primer lugar viene en un momento muy delicado para la flota, sobre todo del Golfo de Cádiz, que tenía hasta el año pasado, cuando venció el acuerdo, una alternativa complementaria a su actividad en el Golfo de Cádiz. En el caso de los gallegos, tenía también
era una actividad complementaria y alternativa a los acuerdos de pesca con Mauritania, con Senegal o con Guinea-Bissau. En el caso de los canarios, pues también complementario a las aguas canarias. En el caso concreto del Golfo de Cádiz, exclusivamente pescan en el norte, en aguas que hay nadie duda que son de Marruecos. En el caso de los gallegos y de los canarios sí que entraban en el Sáhara Occidental, al igual que lo hacían los holandeses, los polacos, los lituanos y otras flotas de otros países europeos que realizaban su actividad principalmente en estas aguas del Sáhara. Claro, a partir de ya esta sentencia, pues esa vía alternativa desaparece, al menos temporalmente, no sabemos lo que va a ocurrir en el futuro, y decía que nos coge en el peor momento, porque en el Golfo de Cádiz justo hay una propuesta que ya es una realidad de la Comisión Europea de reducir un 54% la cuota de boquerón, y hay una serie de limitaciones importantes a la pesca de sardinas. En el caso de la flota gallega, porque ahora en noviembre vence el acuerdo con Senegal, y es muy posible que no se renueve, puesto que tiene una tarjeta amarilla sacada por la Comisión Europea por no cooperar adecuadamente en la lucha contra la pesca ilegal, y por lo tanto esa negociación nos da la sensación de que va a ser muy complicada que pueda dar su fruto, con lo cual sería otro acuerdo con el que que ya no tendríamos, y por lo tanto estas flotas se quedan sin alternativas a las propias del acuerdo de Mauritania o a la propia de la pesca en el Golfo de Cádiz, con esas limitaciones que digo. Y por lo tanto las consecuencias, pues en estos próximos meses la vamos a poder comprobar, y no me extrañaría que tuvieran que amarrar barcos y que por lo tanto pues hubiera consecuencias socioeconómicas para nuestras empresas, para nuestros pescadores. Claro, porque Javier, ahora mismo, ¿cómo está el tema? ¿Hay barcos pescando en esas zonas o no están pescando? No. Desde julio del año 2023, desde el año pasado, que venció el protocolo, que fue por 4 años, el protocolo anterior, ahí no ningún barco europeo está pescando en esas aguas ni Marruecos, ni Sáhara Occidental, en fin, las que estaban cubiertas por el protocolo. Desde entonces no pescaban allí. Se estaba pendiente de la sentencia para ver si el Tribunal de Justicia daba razón o no al Tribunal General, que a su vez se la dio al Polisario en el sentido de que no habían sido consultados adecuadamente, o no. El Tribunal de Justicia le ha dado la razón. Al darle la razón, pues el acuerdo es nulo. Y por lo tanto, ya veremos cuáles son las alternativas. Ahora mismo las desconocemos. Nosotros hemos pedido una reunión con la Comisión Europea, nos hemos reunido con la Secretaria General de Pesca, todavía ambas partes nos dicen que es pronto para hacer una valoración de qué va a ocurrir. Con la Comisión Europea seguro nos reuniremos en el próximo mes, dentro de los próximos días, para ver qué alternativas hay, y a partir de ahí, pues nosotros pues valoraremos las distintas opciones y veremos a ver qué salida se puede buscar para nuestra gente. Pero Javier, me acabas de decir que se ha paralizado el acuerdo. Pero si me dices que no había acuerdo, que no pescaba nadie en esas aguas. Bueno, retrocedo. En el año 2019 se firmó el último protocolo entre la Unión Europea y Marruecos, que era un protocolo por 4 años, que vencía el julio del 2023, En medio del protocolo se publicó la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, que también decía que era nulo el acuerdo por todos estos motivos que ya hemos mencionado, pero que el acuerdo seguiría vigente, el protocolo seguiría vigente, si se producía un recurso por parte de la Comisión Europea o de los Estados miembros o del Consejo, hasta su fecha de vencimiento o hasta una sentencia. Como la fecha de vencimiento del protocolo, que fue julio del año pasado, se produjo antes que la sentencia, a partir de ese momento ya no se pudo renegociar un acuerdo. Los barcos estaban fuera. Entonces, estábamos esperando para que esa sentencia se publicara y a partir de ahí ver qué posibilidades había, si se podía renegociar un nuevo acuerdo y por lo tanto poder seguir pescando, o el escenario que tenemos ahora, que no sabemos cuál va a ser. Entonces, eso es lo que está pendiente, estamos pendientes de saber qué va a ocurrir. ¿Y esos barcos que faenaban en esas aguas, ahora qué hacen? Pues los del Golfo de Cádiz están pescando en el Golfo de Cádiz, los que pueden. En el caso de los gallegos, están pescando en Mauritania, en Senegal, en Guinea-Bissau, los que tienen posibilidades de pesca allí.
y en el caso de los canarios, pues están pescando en Canarias. Ya. O sea que no hay ningún barco de la Unión Europea pescando, pero ¿se ejerce vigilancia o puede haber pesqueros No, hombre, por ahí? por supuesto, no. Por supuesto que hay vigilancia tanto de España, de los países de la Unión Europea, que todos estos barcos tienen un seguimiento por satélite instalado en los barcos, lo que se llama la caja azul. Tienen el diario electrónico de a bordo. Sí, que los tienen que europeos informar sí, todos los días. sí, eso sí, pero ¿y los chinos? No, eso es otra cosa. Los chinos y demás, depende ya de los acuerdos que tenga Marruecos con terceros países. Ahora, por ejemplo, esta semana se hablaba de que le estaba ofreciendo a Rusia posibilidades de pesca y que posiblemente llegarían a un acuerdo. Pues a lo mejor, en vez de los españoles o los holandeses o los lituanos, pues acabarán pescando allí los rusos. O a lo mejor acabarán pescando allí los chinos. Pero ¿y qué puede pasar si la Unión Europea dice, bueno, son aguas de saharauis, del Frente Polisario? No, la Unión Europea no ha dicho eso. La Unión Europea... No, si dice eso, que son aguas que tienen que esos barcos que tienen permiso de Marruecos no podrían pescar allí, ¿no? Los europeos no, los de otras nacionalidades, si Marruecos llega a ese acuerdo y... Pero si no son aguas de Marruecos. Bueno, una cosa es la sentencia del Tribunal de Justicia, que lo que dice es que no se ha consultado adecuadamente al Polisario, que tiene efecto sobre la Unión Europea, no tiene efecto sobre Rusia o sobre China o sobre cualquier otro país. No tiene efecto sobre esos países, solo los europeos. El Tribunal de Justicia lo que hace es interpretar las normas de la Unión Europea y dictar sentencias sobre lo que ocurre en la Unión Europea, igual que los jueces españoles, ¿no? Sobre lo que ocurre en España. Lo que dice un juez español en España sobre nuestro territorio, bueno, pues al chino o sobre otro territorio no le afecta a los demás. Entonces nos podemos encontrar con esa paradójica situación de que a raíz de esta sentencia los europeos no puedan pescar allí, pero acaben pescando rusos, chinos o de otros países. Pues vaya. Joder. En fin. Es una situación delicada, por supuesto políticamente es un tema delicado, Sin duda, porque sin el duda. acuerdo de pesca, francamente, era algo anecdótico en comparación con las relaciones que tiene la Unión Europea con Marruecos, con asuntos tan importantes como la lucha contra el terrorismo, la lucha contra la inmigración ilegal, la lucha contra el narcotráfico, en fin, que son muchos factores que están ahí en esas relaciones del acuerdo de asociación genérico, acuerdo de vecindad de España con Marruecos, que no deja de ser la puerta al continente africano más cercana al continente europeo. Pero Cepesca es Cepesca, que no tiene nada que ver ni con la inmigración, ni con los tomates, tiene que ver con la pesca. Y ahí sí Por supuesto. Y eso es preocupante. Por eso yo he dicho que a nosotros lo que nos preocupa son las consecuencias que tiene sobre nuestra flota, nuestros empresarios, nuestros pescadores. Francamente es lo que nosotros estamos hablando. Nosotros, como he dicho, no nos hemos posicionado ni a favor de uno ni a favor de otro. Lo que hemos dicho es que esto siempre hemos dicho, se debería resolver en Naciones Unidas, en el ámbito de Naciones Unidas, como ya empezó a negociarse hace un montón de años, y que mientras tanto, si como había hasta ahora, había un marco jurídico que amparaba nuestra actividad en esa zona, pues realizábamos la actividad. Ahora mismo no lo hay, por eso no podemos pescar en toda esa zona. O sea que ahora mismo tú no puedes dar ninguna esperanza o alguna esperanza de que el sector pesquero de nuestro país pueda volver a faenar ahí en esas aguas. A corto y medio plazo yo lo veo pero que muy complicado. Por varias razones. En primer lugar, porque Marruecos no va a permitir que se negocie un acuerdo con el Polisario porque ellos consideran que son sus aguas. Y en el hipotético caso de que se hiciera, que a mí sinceramente me extrañaría que ocurriera, los barcos que pasaran por allí de la Unión Europea serían apresados inmediatamente por Marruecos y a ver quién es el país que manda allí una fragata para defendernos. Y me da la sensación de que esa es la realidad. Entonces, podemos ponernos vendas en los ojos, pero la realidad es esa. Eso sí. Bueno, pues que nuestra santa patrona, la Virgen del Carmen, nos proteja y se arregle pronto este gran problema, Javier.
Ojalá por el bien de todos. Pero bueno, ya veremos, hay que ser consciente de que es un tema muy, muy delicado. Muy delicado. Gracias, Javier. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo y disfrutar comiendo pescados y mariscos, que a pesar de las consecuencias socioeconómicas, por lo menos podréis ser felices. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Continuamos en Onda Pesquera, la radio de la mar, en esta singladura número ya 6314. Y continuamos hablando, naturalmente, porque es un tema tan importante por lo que ha sido en el pasado, por lo que es en el presente y sobre todo por lo que puede ser en el futuro. Hablamos naturalmente de las aguas saharauis, de las aguas que controlaba el Frente Polisario y que, según la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Marruecos no es el propietario de esas aguas como presume su rey y sus súbditos. Un artículo que me ha llamado mucho la atención en el Faro de Vigo, sobre todo por el titular, que dice: el Sáhara no es marroquí, ni sus aguas y caladeros de pesca tampoco. Autor Enrique López Veiga. Don Enrique, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Esto es así. Pues es un titular, parece que lo ha hecho un tío listo, porque llama la atención. Explícanos un poco qué es lo que quieres decir en este artículo fantástico, que yo me lo he leído varias veces, con el cual estoy total y absolutamente de acuerdo. Vamos a empezar afirmando lo que es obvio desde el principio de la ocupación del Sáhara por Marruecos. Es que Marruecos no tiene soberanía sobre el Sáhara y además ha invadido en contra del derecho internacional. Hay que recordar que cuando estaba España allí promovió ante la Corte Internacional de Justicia el propio Marruecos un pleito para dirimir que Marruecos tenía soberanía sobre el Sáhara y perdió. O sea, es que la Corte Internacional de Justicia dice no hay ni trazas de soberanía en el Sáhara ni por Marruecos ni por Mauritania. Pero también decía que España, cuando entró en el Sáhara, no era terra nullius, ¿no? O sea, que no era tierra de nadie, sino que había unos habitantes que eran los saharauis, que eran los verdaderos que detentan la soberanía sobre ese territorio. Pero es que además Naciones Unidas condenó explícitamente en su momento la Marcha Verde, porque vamos, Marruecos nunca ha sido la política de marroquí con España, en última parte de la mitad desde su independencia, nunca ha sido amigable con España, ha sido una constante, aprovechar las debilidades de España en cada momento. Pero es que las Naciones Unidas han reconocido el derecho a la autodeterminación del Sáhara, de sus habitantes. No tiene soberanía. Si no tiene soberanía, no puede apropiarse, menos aún de las aguas. Las aguas esas, mientras no extienda su jurisdicción un gobierno internacionalmente reconocido, como sería un gobierno del Frente Polisario, o sea, la República Árabe Saharaui Democrática, no tiene, esas aguas son internacionales. Está en una situación parecida a la que estuvo Namibia muchos años, donde, por contra, la Unión Sudafricana o la República de Sudáfrica sí tenía un mandato de la Sociedad de Naciones, previo a la ONU, ¿no? Para administrar el territorio de Namibia, pero no podía extender las aguas. Porque cuando se recibe un mandato, tú tienes que lo recibes en las condiciones en que se te dio con unas aguas territoriales. Entonces, durante muchos años, esas aguas fueron internacionales, se reguló como una organización internacional y no tenía ningún derecho la Unión, la República de Sudáfrica, ni nadie más. Entonces, hoy en día, esas aguas son internacionales. ¿Qué pasa, además? Que ahora
aparte de toda la jurisdicción internacional, a mí no me sorprende la sentencia, es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que dice que efectivamente ahí el Sáhara, o sea, Marruecos no tiene soberanía sobre el Sáhara, y entonces ese derecho es el que se aplica. España no puede reconocer soberanía sobre el Sáhara. Entonces, si nosotros, si esto es así, nuestros barcos pueden ir a pescar allí, salvo que el gobierno español se lo prohíba, o que la Unión Europea, la Unión Europea saque una norma unilateral que se lo prohíba, ¿no? Pero puede. Y desde luego Marruecos no puede apresar ningún barco, porque entonces el gobierno español tendría el deber de proteger a los buques españoles. Esto no es fácil, o sea, no estoy diciendo que no sea fácil, pero bueno, es que hay que poner pie en pared y decirle a Marruecos que lo siento muchísimo, que no se puede invadir, como no pueden los rusos invadir Ucrania, pues Marruecos no puede invadir el Sáhara, y ya está. Y a partir de ahí vamos a ver si nos empezamos a entender bien, ¿no? Porque constantemente ha sido lo de Marruecos, tanto este rey como su padre, hombre, se han aprovechado siempre de las debilidades de España, y España tiene que ser fuerte, no hay otra, o sea, el apaciguamiento contra los tiranos nunca ha funcionado, nunca. Entonces, no puede ser, hasta aquí hemos llegado. Estas aguas son internacionales porque lo dice el derecho comunitario y el Estado tiene obligación de proteger a los buques españoles que quieran ir a faenar allí. Y si no, tiene que tomar una medida unilateral, España, es decir, prohíbo a los barcos españoles que vayan a estas aguas. ¿Pero por qué? Porque soy el titular de la bandera y puedo hacerlo. O la Unión Europea puede hacerlo también. Pero no porque lo diga Marruecos. Eso no. Ahora, ¿qué tiene que hacer, por ejemplo, el pueblo saharaui y el Frente Polisario? Pues el Frente Polisario ha salido muy fortalecido porque se le reconoce como interlocutor válido. Y entonces tendremos que plantearnos nuestra posición. Hombre, España tiene una deuda con los saharauis, vamos a dejarnos de tonterías. Son una gente, tú los conoces y yo también, son gente que no tiene nada contra España, es que es la monda, tiene cariño, a mí me lo decían en Tinduf. Decía, nosotros, el colonialista español nunca ofendió, nunca fue, o sea, era, de acuerdo, prohibía ciertas cosas, pero no era hostil con el pueblo saharaui. Es verdad, es verdad. Entonces, eso lo saben muy bien. Tienen a gala hablar español. Todos los letreros están en árabe y en español. Hasta los de la limpia. Yo tengo uno que dice, mantén esta wilaya limpia. Está en español. O sea, el barrio, en fin, quieren, una de sus principales reivindicaciones es tener un Instituto Cervantes. Y da pena ver que los que se están encargando, y menos mal, pues son los venezolanos y los cubanos, son los que están dando clases de español allí. En fin, España no puede renunciar a los que una vez han sido sus hijos, punto. Entonces, a esta gente hay que facilitarle que tengan la nacionalidad española, no se les puede devolver a Marruecos, es una canallada de este gobierno, naturalmente, porque sabe que los envía a un país que no es democrático. Sin duda. Sin duda. Y ya está, o sea, y hay que hablar claro. Sin duda. Y en estas cosas hay que hablar claro. Y el gobierno está haciendo una política pésima con Marruecos y ha hecho algo que no está en línea con lo que piensa la legislación internacional. O sea, es reconocer esto de la autonomía del Sáhara bajo soberanía marroquí. Bueno, pues eso es como si hubiéramos dicho, pues mira, no me parece mal que Hitler haya invadido los Sudetes en su época, porque mira, es una buena solución. Eso es una bobada. Es que no se puede tolerar este tipo de cosas. Y es un vecino con el cual naturalmente la gente de Marruecos es encantadora, no es esto, ¿no? El problema es el gobierno y la política imperialista que sigue, que no puede ser, está impidiendo que haya unas relaciones que tenían que ser muy fluidas entre Marruecos y España. Y no lo van a hacer porque no se puede. No puede el gobierno marroquí estar humillando a España como lo ha estado humillando, porque claro,
este gobierno se deja. Acordémonos de cuando el incidente de Perejil, cuando mandó a Aznar las tropas allí, vamos a desalojar aquello. Pues eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que hacer. Hay que poner a cada uno en su sitio y ya está. Pues como siempre, ha sido un placer, Enrique César López Veiga, escucharte, porque, bueno, pues que una curiosidad. Tú has sido consejero de pesca de la Xunta. ¿Qué porcentaje de barcos de la flota gallega pesquera iba a pescar ahí a esas aguas saharauis? No recuerdo los porcentajes, pero era una parte muy importante que estaba toda encuadrada en ANACEF, a pesar de que estaba en Canarias. Hombre, Fontán, que era su gerente, es de Vigo. O sea, y todos, la mayoría de los cefalopoderos, pues eran gallegos, ¿no? O sea que sí que es importante, claro que el caladero es importante. Todos los cefalópodos que nos comemos vienen de allí, de Mauritania y Senegal. O sea que... Yo creo que allí los que más pescaban eran gallegos y andaluces, ¿verdad? Sí, pero en menor medida los andaluces. Menor medida. Claro, sí. pero los andaluces, la pesca artesanal sí que depende muchísimo de los acuerdos con Marruecos, ¿no? O sea que el tema es complejo, sí, pero desde luego la manera de solucionarlo no es cediendo ante Marruecos, porque detrás del Sáhara viene Ceuta, Melilla y los peñones de soberanía. Claro. Y eso no lo dude nadie. Pues claro. El Sáhara solo era el primer paso y que además que no lo esconden. Ellos siempre han sido claros, o sea que siempre han dicho que este era el primer paso y que faltaban 2 pasos más. Van a pedir hasta donde les dejemos que pidan. Y ya está. Y bueno, pues en el mundo árabe la autoridad se respeta. O sea, el mundo árabe respeta a los países fuertes, no respeta a los débiles. Eso ya. Pues ahí no estamos nosotros ahora mismo. No estamos ahí, no. Enrique, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias. Igualmente. Hasta la próxima semana. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte. Aquí continuamos navegando en Onda Pesquera, la radio de la mar, y continuamos hablando naturalmente de ese, yo no sé si es conflicto, de esa importante decisión del Tribunal de la Unión Europea sobre las relaciones que afectan directamente a España y Marruecos, y sobre todo por esa apropiación, yo diría apropiación indebida del reino de Marruecos, tanto de territorios como de aguas que corresponden al pueblo saharaui, es decir, al Frente Polisario. Como sabéis, uno de nuestros especialistas, una de las personas que más conoce esas relaciones entre España y Marruecos, pues es el profesor José Ignacio Algueró, que además de doctor en Geografía e Historia, es un estudioso que mira con lupa todo lo que concierne en torno a estas relaciones que afectan tan directamente a España y Marruecos. José Ignacio Algueró, buenos días. Buenos días, Jesús, ¿qué tal? ¿Cuál es tu opinión general sobre esta sentencia que tanto afecta a las relaciones España-Marruecos? Bueno, mi opinión general es que la sentencia, que son 2 en realidad, una que afecta a la pesca y a la agricultura y otra que afecta al etiquetado de los productos que se cosechan en el Sáhara Occidental, en términos generales es positiva, pero como ocurre siempre, veo luces y veo sombras. ¿Qué tiene de positivo? Pues anula los acuerdos agrícola y pesquero por no contar con la aprobación del pueblo saharaui ni tener en cuenta el derecho de este pueblo a la autodeterminación. Aparte, consideran el Sáhara Occidental, como hace la ONU, un territorio no autónomo, una colonia, no una parte más de Marruecos, como pretende el reino alauí. Y también reconoce la representatividad del Frente Polisario. Todo esto es positivo.
Efectivamente son 12 años más o menos de lucha del pueblo saharaui por defender que es el dueño de esas inmensas riquezas. Esto parece, como digo, un respaldo, pero tiene también sombras, y estas sombras las señala muy bien el profesor Juan Soroeta, experto en Derecho y en concreto en la cuestión del Sáhara, en un artículo que publica en El Independiente. Sobre todo, lo que se aprecia es que la sentencia, en sus considerandos, abre la posibilidad de que ese consentimiento del pueblo saharaui sea implícito, me refiero a consentimiento para futuros acuerdos. Para ello tendrían que darse 3 condiciones: que no cree obligaciones para el pueblo saharaui si se firma un nuevo acuerdo, que prevea una ventaja precisa, concreta, sustancial y verificable de la explotación de los recursos naturales para el pueblo saharaui, y que prevea un mecanismo de control que permita verificar que esa ventaja es real. Es decir, que si el nuevo acuerdo beneficiara al pueblo saharaui, pues entonces podría firmarse como tal, ¿no? Al mismo tiempo abre la posibilidad de que manifiesten su punto de vista los colonos marroquíes del Sáhara, que actualmente son el 75% de la población. Es decir, estamos ante una ilegalidad internacional, un Sáhara ocupado. 75% de la población son marroquíes de origen, son colonos, por tanto, no son saharauis. Y sin embargo, en la sentencia del Tribunal de la Unión Europea, pues no aparta a estos colonos de una posible decisión en caso de un nuevo acuerdo. Otro elemento negativo es que se da un año para corregir las anomalías detectadas en estos acuerdos ahora anulados, porque ese año es necesario para no comprometer los compromisos ya adquiridos con Marruecos. Esto, si recuerdan nuestros oyentes, ya lo habíamos visto antes en otra sentencia anterior. Es decir, yo detecto que hay una ilegalidad grande, que este acuerdo hay que anularlo, pero le doy un año para que siga cometiendo esa ilegalidad. ¿Tú lo entiendes? Yo lo entiendo, pero no lo justifico y no lo razono, ¿eh? No, claro, es que no tiene, desde el punto de vista del derecho, sí, los acuerdos están para respetarse, pero los acuerdos que sean legales. Claro. Claro, yo no puedo respetar un acuerdo que no sea justo para las dos partes. Eso está claro. Y esas aguas y esos territorios son saharauis, han sido siempre saharauis. Efectivamente. Bueno, pues ese es el otro pero más que hay que poner a la sentencia, a esta primera. En cuanto a la segunda, es totalmente positiva, porque tras una demanda de los agricultores franceses, la sentencia a esta segunda obliga a que los productos exportados por Marruecos a la Unión Europea que hayan sido cultivados en el Sáhara Occidental pongan en la etiqueta país de origen Sáhara Occidental, no Marruecos. Esto es muy importante, ¿no? Y a mí me trae a la mente lo que está pasando ahora con el pulpo. Por ejemplo, hay compañías, sobre todo radicadas en Galicia, que ponen pulpo de nuestros caladeros en Marruecos, pulpo variedad Dakhla, ¿no? Cuando tú muy bien sabes que de Agadir, por ejemplo, a Dakhla, pues hay algo más de 1000 kilómetros de distancia. Más. Ese pulpo es saharaui, no es un producto marroquí. Tú que eres de Corme, imagínate que España cediera la soberanía de la Costa da Morte a Marruecos, por ejemplo, y que Marruecos cultivara percebes en esa zona, ¿no? En esa costa, y que los vendiera al mundo diciendo percebe de Marruecos variedad Corme. Claro. Es así. Es así, ni más ni menos. Entonces, ¿cuáles han sido las reacciones al acuerdo? Los pescadores españoles muestran preocupación, aunque es cierto que el 50% más de las posibilidades de pesca del anterior acuerdo no lo aprovecharon por distintas razones, porque por la lejanía de la zona de pesca, por la carestía del carburante, etcétera, y se han buscado caladeros alternativos.
Los agricultores, en cambio, muestran satisfacción porque frenan la competencia desleal. Tú date cuenta que en Dakhla hay una megaciudad del tomate con 5 empresas y una de ellas es propiedad del rey de Marruecos, del exalcalde de Gadir y del ministro de Agricultura. Es una competencia terrible para el plátano canario. Luis Planas, nuestro querido ministro de Agricultura, gran amigo de Marruecos, como bien se sabe, la víspera de la sentencia dijo que una sentencia, sin conocerla, no pondría nunca en duda la estabilidad de las relaciones con Marruecos o la Unión Europea, y que quien pensara eso que estaba equivocado. Claro. ¿Qué dice Álvarez? Que la relación con Marruecos es estratégica y aporta beneficios tanto al sector agrícola como al pesquero, y frente a Ceuta y Melilla, en la defensa de nuestra frontera. Es que de verdad. ¿Quién se lo cree esto? Francia, el gran amigo de Marruecos, reafirma su adhesión inquebrantable a su excepcional asociación con Marruecos, y cito palabras textuales, y dicen: estamos decididos a acompañar a los esfuerzos de Marruecos en favor del desarrollo económico y social del Sáhara Occidental en beneficio de las poblaciones locales. Qué contradicción, Dios mío. Marruecos, nada, una porquería. No hay que hacerle caso, nosotros vamos a seguir a lo nuestro, buscamos acuerdos alternativos, como por ejemplo con Rusia, ¿no? Y amenazan a los países de la Unión Europea que le den la espalda a lo ya firmado, ¿no? La postura del Polisario me imagino que la abordarás con el representante saharaui. ¿Cuál es mi valoración? Hombre, aparte de lo negativo que yo dije, yo creo que el acuerdo tiene una gran importancia económica y política. Es la primera vez que un Tribunal de la Justicia de la Unión Europea anula un acuerdo sin duda. Internacional. Es una bofetada en la cara, pero enorme, para Pedro Sánchez, para Macron, para Zapatero, para Bono y para todos aquellos que defienden un Sáhara marroquí, porque establece claramente que el Sáhara Occidental es distinto a Marruecos, ¿no? Por tanto, el disparate, el esperpento del proyecto de autonomía, no lo toman en consideración. Por tanto, aquí sí es una victoria muy importante para el pueblo saharaui y para el Frente Polisario. Yo así opino también, opino igual que tú. Que tienen por delante una tarea enorme con su equipo de abogados franceses para tratar de sacarle el máximo rendimiento a la sentencia y sobre todo de evitar esa posibilidad de una aceptación, tácita o no concreta de un nuevo acuerdo de pesca por parte del pueblo saharaui. La respuesta de la Unión Europea, vergonzosa, por supuesto, impulsada por Francia y España. Ni Borrell ni Ursula von der Leyen han reconocido que han cometido una ilegalidad. Se limitan a decir: acataremos la sentencia y seguiremos negociando con Marruecos. José Ignacio, como siempre, ha sido un placer escucharte porque nos enseñas tanto en cada una de tus charlas que esperamos ya ansiosos la del próximo programa. Un abrazo muy fuerte, José Ignacio. Bueno, gracias a ti. Queda pendiente la variación de posición del Gobierno de Canarias, pero ya habrá oportunidad de analizarla. En el próximo programa. Muy bien, de acuerdo. Un saludo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Estás escuchando Onda Pesquera con Jesús Ferreiro, aquí en Radio España. Continuamos en Onda Pesquera, la radio de la mar. Y ahora vamos un día más hasta la redacción del periódico decano de la prensa de nuestro país, El Faro de Vigo. Y vamos a hablar con su redactora jefe. Lara Gralla, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Jesús. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por ahí? Va bien. Bien. Después del zarandeo que nos pegó la tormenta esta, ya estamos mucho mejor. ¿Pero ha hecho daños o algo por ahí? Bueno, cosas que afortunadamente tampoco causaron problemas, que a fin de cuentas es lo importante, ¿no? Personales, mucho árbol, muchos problemas en la mar, la flota amarrada, pero bueno, estamos todos bien, así que sin problema. Perfecto. ¿Qué destacarías tú de la estela informativa de nuestra gente de la mar? ¿Qué noticias estáis construyendo
analizando ahí en la redacción del Faro de Vigo? Pues mira, te cuento una importante que hemos publicado el pasado viernes, que es relativa al naufragio que recordaremos todos del Argos Georgia este verano en Malvinas, bueno, a 190 millas de Port Stanley, en las Falkland, porque la autoridad de investigación británica, que es la que se ha hecho cargo de la investigación de este naufragio, ha emitido ya un informe preliminar. Es un informe muy breve, pero es ilustrativo. Yo creo que es muy interesante porque da una pequeña explicación de las causas del naufragio. Y es la que ya habíamos publicado en Faro en su día, con declaraciones de supervivientes, y es la rotura de la compuerta de estribor. Como sabes, los palangreros no recogen aparejos, recogen la línea por costado de estribor. Esa compuerta, que era de 4x2, se rompió, se fue abriendo durante la travesía, y por ahí entró una vía de agua muy fuerte. Había olas de 10 metros, vientos de más de 50 nudos, y el problema que es lo que sí que alumbra este pequeño informe provisional, que también agradezco. Comparemos cómo trabaja esta gente. El naufragio fue en julio y ya tenemos informe provisional ahora en octubre. La CIAIM en España, el Vía de Pitancho, tardó un año en emitir un informe provisional. Pues lo que determina este informe, Jesús, es que las otras puertas que estaban después del habitáculo al lado de la compuerta de estribor estaban abiertas. Estaban abiertas, Sí. Entonces no quedó estanco ese habitáculo. El agua inundó el buque desde estribor y fue comiéndose, digamos, el barco por estribor hacia popa, causando una escora súper pronunciada a estribor, y bueno, no fueron capaces de evacuar todo el agua, de achicarlo, y terminaría por destrozar el motor principal, que aún aguantó un par de horas, pero bueno, todos sabemos la catástrofe, que iban 27 personas a bordo, y lamentablemente pues, tuvimos 13 víctimas mortales. Entonces, Lara, ¿cuál el motivo principal, que es que rompió o que estaban abiertas? Que hay una confluencia de dos factores. La principal, por supuesto, es que esa compuerta de estribor, que en este caso, y es súper particular, en este caso es una compuerta que no cerraba de arriba a abajo como una persiana, sino al revés, de abajo arriba. Entonces, lo que ya nos habían explicado los supervivientes, y ahora certifica de manera provisional la MAIB, que se llama, que es la autoridad esta británica de investigación, es que poco a poco, lo dice así, poco a poco, esa puerta se fue cayendo durante la travesía, hasta quedar completamente abierta, abajo de todo. 4 metros de ancho por 2 metros de alto. Y por ahí, bueno, pues entró el agua, y el hecho de que al lado de ese habitáculo donde estaba esa compuerta de estribor estuvieran las puertas abiertas, todas hacia popa de estribor, pues bueno, causó una vía de agua masiva que fue imposible de achicar, aunque estuvieron varias horas los marineros, los tripulantes, intentando achicarla. Imposible. Sí, y en esas condiciones, fíjate, con unas olas tremebundas, cuando el capitán dio orden de evacuación ya se había hecho de noche, a las 4 y pico de la tarde, una sensación térmica quizás de -15, -17 grados, el horror, olas de más de 10 metros. Terrible, vamos, terrible. Oye, sí. y una cosa, Lara, esas puertas no están en un sitio que la tripulación las puede ver habitualmente. Pues mira, es una pregunta muy interesante, porque este informe, y también lo habían dicho al menos uno de los supervivientes, es que había un circuito cerrado de televisión. Entonces, desde el puente de mando, al menos, se podía ver que estaba entrando agua por esa puerta que se estaba abriendo durante la travesía. Lo que no sabemos es si se pudo haber tomado alguna decisión para intentar revertir esa rotura,
porque lo que dice específicamente el informe es que se fue abriendo poco a poco, o sea, que no fue algo súbito que de repente, ¡boom!, se hubiese roto y cayera de golpe. Entonces, eso sí que no lo sabemos, eso es lo que tendrá que despejar la investigación completa, pues con los análisis que se hagan con la construcción del barco, del astillero, los que diseñaron el barco y, por supuesto, los supervivientes. Pero sí que es cierto que había un circuito cerrado de televisión, era un barco nuevo, de 2017 además, y que eso sí que se vio. Entonces, pues ahí igual hay fallos humanos, ¿eh? No lo sé. Puede haberlo también en el sentido de que también lo expone este análisis preliminar, en el sentido de que las puertas, tanto las de bisagra como las que son correderas, tenían que haber estado cerradas. De hecho, es una recomendación que insiste Claro. este organismo, que durante travesías las puertas tienen que ir cerradas. Y más contemporáneo, ¿eh? Claro. O sea, es una cosa súper extraña que las puertas fuesen abiertas, súper extraña, sobre todo en esas circunstancias. Lo único que podemos sacar en positivo de esto es que se está arrojando luz poco a poco de esta tragedia y vamos, yo no considero que la celeridad necesariamente vaya de la mano de la efectividad, ¿no?, de una investigación, pero sí que me parece interesante comparar que en este caso pues las autoridades británicas pues han tenido una celeridad muy incuestionable, ¿no? Estamos hablando de un naufragio que fue el 22 de julio y esta información hemos publicado el 11 de octubre. Esa velocidad de los británicos es una velocidad normal. Lo que no es normal es lo que hacemos nosotros aquí, que pasa un año, pasa otro año, que ya veremos, que si mandamos, que si bajamos, que si subimos, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo. Eso es lo que no es normal. Lo que hacen los británicos y también los Estados Unidos es normal, que son muy rápidos relativamente en esas conclusiones, porque se dedica plenamente a ello y sacan conclusiones rápidas. Y ojalá que estas conclusiones que nos acabas de hacer públicas, bueno, pues sirvan de ejemplo para otros pescadores, ¿eh? Claro, es de lo que se trata. Este tipo de autoridades de investigación no son punitivas sus informes, emiten recomendaciones que luego tienen que cumplir las autoridades de cada país y las armadoras, cosa que eso nos daría para un programa entero, Jesús, porque las recomendaciones que emite la CIAIM no las cumple nadie, como reconoce la propia CIAIM, que esa ya es harina de otro costal, que creo que daría para un debate y una reflexión de las autoridades a efectos de legislación, porque si hacemos un informe para aprender y no cometer errores, nos dicen cómo no cometerlos y no hacemos puñetero caso, pues ya me dirás tú para qué sirve esa investigación. Pero Lara, siempre que hablamos tú y yo, pues llegamos a la misma conclusión, ¿no? Que muy bien, que están el que hace las leyes, tal. Pero hombre, el que está a bordo es el que tiene que preocuparse, el que más, de que están los botes salvavidas, que se pueden bajar, que no están atascados, que las puertas están cerradas, porque van a bordo, porque lo que se juegan es su vida. El que hace la ley se queda en casa, y está en casa, y está viendo la tele, jajaja, está viendo la radio, leyendo el periódico y tal. Pero el que está a bordo no. El que está a bordo es el que tiene que preocuparse. Mire usted, a ver, ¿dónde están los chalecos que faltan aquí? Estas medidas no son. ¿Cómo se ría ese bote? Coño, pero es que lo que se juegan es su vida. Claro. En fin. Bueno, también las autoridades que expiden, por ejemplo, los despachos a la hora de salir. También. Dígame usted, ¿cuántos son ustedes a bordo? Tal, vale. Tienen que tener tantos trajes de supervivencia cuando sea el caso, tantos chalecos, que funcione bien esto, lo otro. Pero si a veces no van ni a bordo, hombre, pero sí que... Es evidente, yo creo que el Villa de Pitancho es un ejemplo clarísimo, pues claro. Porque de Vigo salieron 25 personas y el despacho era de claro, 22, con nombres que no se corresponden con la gente que iba a bordo. Pues claro, y si analizas todos los barcos, en la mayoría salen mal. Y lo malo es que, coño, el que va a bordo, el capitán, el responsable, este barco no sale sin esto. A ver, ¿quiénes son estos?
Manolo Ferreiro tal. Bien. Lara me tal. No, yo no soy Lara. Entonces, ¿quién es usted? ¿Qué hace aquí? Claro, pero ese es el capitán, el responsable, no el que está en tierra. El que está en tierra no ha cumplido con el deber. Pero, coño, el que te la juegas eres tú. Pues sí. En fin. Algo hay que hacer porque, vamos, es que si no vamos a seguir contando naufragios. Pues claro, eso es lo malo. Ad eternum, Eso sin es haber lo malo. aprendido nada y con nuestra gente que pierde la vida en la mar. Eso es lo que yo considero que es inaceptable. Lara, muchísimas gracias. Sé que estás súper liada. O sea que... Como tú, seguro. Un abrazo muy fuerte, Lara. Muchas gracias. Hasta Otro luego. para ti, Adiós, Jesús. adiós, Cuídate adiós. mucho. Estás escuchando Onda Pesquera, aquí, en Radio España. Continuamos navegando en Onda Pesquera, la radio de la mar, aquí en Radio España, la primera emisora de la radio española. Y vamos a hablar una semana más, un día más, con Begoña Merino, que por cierto, Begoña, la pasada semana te quedaste en tierra. ¿Cuál fue el motivo? Pues sí, me quedé en tierra, pero me quedé en buena tierra porque estuvimos preparando el montaje de la exposición Enrique Gran, 4 esquinas para conocer a un genio, que se programa en Madrid, en el Centro Cultural Casa del Reloj, que es el eje central del conjunto Matadero y un espacio con muchísima vida y muchísima actividad en cuanto a arte contemporánea, nuevas tecnologías. La verdad que es un espacio muy interesante y hemos llevado, bueno, pues por primera vez a Madrid la obra más íntima de Enrique Gran, que sería una de esas 4 esquinas que titulan el proyecto, la programación. Y por otro lado, otra de las esquinas sería su obra más mediática, como es El sueño del Titanic, que fue en 2012 escogida como icono mundial del centenario del hundimiento del Titanic. Y en paralelo hemos querido también completar esas 4 esquinas con otras 2 que estarían formadas por lo que es la visión de su legado, de su trayectoria vital y profesional a través de otras miradas, las miradas de algunos de los máximos representantes del arte y la cultura de nuestro país, desde Antonio López, Víctor Erice, Francisco Nieva, Bonet Correa, Calvo Serrayer, José Hierro, Pancho Cosío, porque consideramos que nada da mejor medida de la entidad de un artista que la propia entidad de quienes analizan su legado. Y la verdad que en el caso de Enrique Gran es absolutamente extraordinario pues el virtuosismo, cada uno en su profesión, de los que analizan, como digo, su trayectoria vital y profesional. Y por último, esa última esquina sería la interpretación de la obra femenina de Enrique Gran a través de los ojos del fotógrafo italiano Diego Artioli, que son una colección de fotografías de gran formato que dan vida a esas protagonistas, a esas mujeres de la pintura femenina de Enrique Gran, pero bajo el prisma de un fotógrafo absolutamente moderno, y la verdad que hace una aportación muy personal y muy interesante de esa pintura femenina de Enrique Gran. ¿Y hasta cuándo la vamos a poder ver ahí en el Centro Cultural Casa del Reloj, en el centro de Madrid? Pues vamos a poder disfrutar de este proyecto hasta finales del mes de noviembre, y también que ya, bueno, pues en próximas semanas comentaremos, pero se completa esta programación expositiva con 2 citas interesantísimas también dentro del Centro Cultural Casa del Reloj, con un ciclo de conferencias, una en la que se analiza el paralelismo entre Gran y el Titanic, y por otro lado analizaremos también en otro encuentro el impacto y la admiración que la obra de Enrique Gran ha causado en estos representantes del arte y la cultura de nuestro país, porque tenemos que recordar que Enrique Gran, aunque su faceta más mediática igual vino a través de protagonizar junto a Antonio López la ya histórica película del Sol del Membrillo, ha sido y es un referente de la abstracción del siglo XX en España, y es muy interesante conocer cuál ha sido su aportación a la pintura española. Ahora que has hablado de la película que protagonizaron tanto
Enrique Gran como Antonio López. Hay unos momentos que son muy simpáticos y que me viene a la memoria esa canción que cantaron, Cariño, cariño mío. La verdad que es uno de los momentos más entrañables de la película, y que precisamente esta escena en la que Antonio López y Enrique Gran cantan esa canción a dúo, la verdad que probablemente sea una de las escenas que más se recuerdan de esa extraordinaria película, en la que se ve el proceso de creación del genio manchego como es Antonio López, a través del objetivo de Víctor Erice, que es absolutamente insuperable y que ha hecho que además la cantidad de premios que ha recibido esa película, entre ellos premiada en el Festival de Cannes, esté considerada como la mejor película de la década de los 90 a nivel mundial, según un estudio que se hizo entre filmotecas y salas de cine relacionadas con el arte en todo el mundo. O sea que bueno, la verdad que es una oportunidad fantástica tanto para los amantes del arte como para el público en general, acercarse estos meses de octubre y noviembre al Centro Cultural Casa del Reloj a ver esas dos exposiciones en torno a la figura de Enrique Gran, para conocer más en profundidad su genio. Gracias, Begoña. Espero que no te quedes más singladuras en tierra, a pesar de que los motivos efectivamente eran y son muy importantes. Gracias, Jesús. Hasta la semana que viene. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte. Naturalmente, como en cada singladura, cuando ya tenemos a la vista nuestro punto de destino, qué pena, estamos terminando ya el programa. Vamos a escuchar con la atención de siempre al capitán de navío Eduardo Bernal en su espacio Necesitas la mar, te enseña. Hoy con un título que nos llama mucho la atención, que dice así: Si los cerdos nadaran. Adelante, capitán de navío. Necesitas la mar, te enseña. Hoy hablaremos sobre Si los cerdos nadaran, extraído y adaptado de varias páginas de internet. Contaremos aquí 3 circunstancias reales relacionadas con cerdos y la mar. La primera trata de que muchos de los marineros en la antigüedad se tatuaban bien con un gallo o bien con un cerdo. Los tatuajes han sido una forma de expresión personal durante siglos, pero si hay un grupo de personas que ha llevado esta tradición a otro nivel, son los marineros, que a lo largo de la historia se han tatuado de manera distintiva. Uno de los motivos más comunes para que los marineros se tatuaran era la creencia de que los tatuajes les brindaban protección en alta mar. Muchos tatuajes tenían elementos simbólicos relacionados con la navegación, como anclas, estrellas y brújulas. Estos símbolos se pensaban que les ayudaban a navegar de manera segura y a regresar a salvo a casa. Pero también se puso de moda llevar el tatuaje de un cerdo en un pie y de un gallo o gallina en el otro, porque, según decía un contramaestre, estos animales tenían animadversión al agua. Para otros eran marcas que protegían a bordo contra la muerte por hambre, al representar 2 buenas fuentes de alimentación, el jamón y el huevo. La tradición del tatuaje en los pies llegó hasta tiempos de la US Navy en la Segunda Guerra Mundial. Aquí también la superstición estaba presente, y también se tatuaban en el empeine de cada pie, pero aquí la razón no era evitar el hambre, sino que estos animales embarcaban en jaulas de madera, por lo que en caso de naufragio, estas flotaban y se salvaban de morir ahogados. Así pues, los marineros estadounidenses se los tatuaban como amuletos protectores que debían ayudarles en caso de siniestro. De todas estas razones aludidas, la más extendida es que cuando había un naufragio entre los supervivientes, siempre se encontraban estos 2 tipos de animales, bien nadando en el caso de los cerdos o subidos a cualquier madera en el caso de los gallos. Por eso se tatuaban los cerdos y gallos como talismán marinero que te salvaba de ahogarte. La segunda circunstancia relacionada con los cerdos y el mar es que existe un lugar en las Bahamas llamado Pig Island, Isla de los Cerdos, donde hay una auténtica piara de cerdos que disfrutan nadando y se dedican a bañarse en la playa con los turistas. Es una pequeña isla que destaca por tener una comunidad de cerdos salvajes nadadores, unos 20, además de algunas cabras. Está deshabitada por los humanos. El origen de los cerdos no está claro. Algunos piensan que alguien los llevó como reclamo turístico, otros creen que se escaparon de las islas más cercanas. También hay una teoría en la zona de que los cerdos cayeron de un barco
y llegaron nadando a la isla, e incluso hay personas que creen que sobrevivieron a un naufragio. Sea como sea, la cuestión es que los cerdos lograron sobrevivir y adaptarse a las condiciones de la isla, y además, con la llegada del ser humano, han sabido cómo sacar beneficio de la situación. La tercera circunstancia nos lleva a años atrás, a la batalla de Trafalgar de 1805. El Neptuno era uno de los navíos españoles participantes que, tras recibir varias andanadas de la artillería inglesa, quedó a la deriva. Sin rumbo, tras perder un mástil, el barco encalló. Desde tierra se intentó rescatar a los supervivientes, pero el fuerte oleaje no permitía aproximarse a los botes. No sabemos cómo ni por qué, pero en el Neptuno había un cerdo y un marinero con mucho ingenio, el cual se le ocurrió atarle una soga a la pata del cerdo y arrojarlo al mar para que llegase hasta la orilla, porque los cerdos saben nadar, como ya hemos dicho. El cochino, sabiendo lo que hacía, pudo llegar y usaron la maroma para atar los botes y llegar hasta el barco. Todos fueron rescatados. Nada más se supo de este cerdo salvavidas y no conozco ninguna plaza, calle o monumento en la provincia de Cádiz dedicada a ningún cerdo. Solo espero que esta heroicidad le sirviese para tener un final feliz y el resto de sus congéneres. Capitán de navío Eduardo Bernal González Villegas, Instituto de Historia y Cultura Naval, Onda Pesquera de Radio España. Finalizamos nuestra singladura de hoy, pero prometemos volver dentro de una semana para, de nuevo, navegar más de una hora con todos vosotros a bordo. Gracias por formar parte de esta gran familia de la mar. Hemos transmitido con la colaboración de la Fundación Titanic y de la Academia Española de la Radio, y lo hemos hecho, como cada día, a través de Radio España, la primera emisora de la radiodifusión española. Estamos orgullosos, muy orgullosos, de navegar con todos vosotros a bordo en este buque informativo llamado Onda Pesquera, la radio de la mar. Que nuestra santa patrona, la Virgen del Carmen, nos permita a todos pasar una excelente semana, pero muy especialmente a vosotros, a todos los que nos estáis escuchando ahora mismo, lejos de vuestros seres queridos. Esto es Onda Pesquera, esto es la radio de la mar. Onda Pesquera, vibrando, Onda Pesquera, contra viento y marea, sin miedo al temporal, navegamos unidos, la gran familia de la mar. Familia de la mar. Radio España.